fuertes aplausos a nuestro Dios. Fuerte, pero bien fuerte. Y ese grito de júbilo. ¿Cuántos animan? ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Digno es Él. Él es digno de tu alabanza. Yo te voy a invitar que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Bendito Dios amado y Padre eterno, ponemos en tus manos, Dios, esta tu palabra. Y te pido, Dios mío, que estés hablando, Señor, el entendimiento, Señor, en este momento, Padre, que tu palabra sea pasible de justicia, Señor, en los corazones y en las mentes, tomando las cargas y todo el peso, Señor, de tu pueblo, trayendo ese ansiado descanso, Señor, a sus mentes y a sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. Santo nuestro Dios. Digno eres, Padre del cielo. Aleluya. Santo nuestro Dios. Puedes tomar tu asiento. Vamos a compartir el mensaje y la palabra de nuestro Dios. Llegaron los tiempos donde se finalizaba un camino el cual fue transitado. La Biblia cuenta que los discípulos llegaban a una etapa final en este trayecto de su camino, una etapa de preparación. Se entiende que el Señor le mostró el reino de los cielos con pruebas indubitables. De tal manera que en un momento la palabra de Dios cuenta que en el libro de los Hechos hay una presentación de los acontecimientos donde un varón cuenta y redacta la historia de los discípulos, del camino del Señor. Y justamente es de ese final de la etapa para los discípulos, donde él dice que, obviamente, que el camino del Señor, el camino sobre la tierra, con estas pruebas que eran indudables, que fueron puestas delante de los ojos de todos los hombres. No había distinción de sociedades, no importaba si era el rico, el pobre, no importaba el enfermo, el sano, solamente importaba el camino del Señor en esos tiempos, el reino del cielo, el cual se presentaba en aquellos tiempos. Y se entiende que estos discípulos fueron preparados, quizás no lo entendieron hasta ese momento. La palabra de Dios dice que cuando el Señor predicaba el mensaje, hablaba respecto a su salida en esos tiempos, que les iba a volver, se iba a ir en un momento. Los discípulos quizás no entendían todavía, de tanto que aún se entristecían cuando decía que el Señor tenía que padecer y tenía que irse, tenía que morir. Porque quizás el hombre se acostumbró a tener siempre una guía. Es decir, hoy nosotros entendemos que quizás en diferentes mecanismos, las instituciones, siempre hay una cabeza, alguien que ordena, alguien que muestra el camino. Por eso quizás las personas confían en ellos porque saben qué dirección tienen que tomar. Obviamente que son preparados, son personas estudiosas. Es tanto así que una doctrina que es muy importante dentro de las fuerzas es justamente esto, que quizás está mal visto por muchos, pero el oficial es una persona que está preparada aún más allá, más exigencia tiene que el resto de los súbditos, es decir, de los subalternos. ¿Por qué? Por una cuestión de orden, porque todas las cosas se necesita orden, se necesita disciplina. Nada se puede sacar adelante así porque sí, desordenadamente. Tú fíjate, los mismos mecanismos que quizás los hermanos utilizan, no porque sean mejores, sino porque tomaron responsabilidades. Entonces el resto quizás va aprendiendo, lo va siguiendo. Hay un mecanismo para aprender. Porque se entiende que tenemos una tarea importante de llevar el mensaje y la palabra de Dios. Se entiende que los oficiales tienen otras tareas más importantes y que no está mal. Quizás hoy los tiempos se actualizaron. Hoy sale lo mismo el soldado que el oficial, porque todos deben tener la misma capacidad, porque se entiende que el oficial pierde la vida igual que el soldado en el medio del combate. Entonces se entiende que ahora el mecanismo es más como un comando. Tiene que saber lo mismo que el oficial. Tiene que estar preparado, lo sumo, lo básico, para poder desenvolverse si pasa otros acontecimientos. Es decir, bueno, se fue el oficial, murió en el medio del combate, entonces va a tomar el mando el siguiente. Y después, si están los soldados solos, siempre tiene que estar preparado. No importa si está el oficial o no, ellos entienden que la misión debe cumplirse. Es la manera que, no sé cómo habrá sido en los tiempos si a alguien le tocó hacer servicio militar. Al menos yo lo aprendí así, de esta manera, sabiendo que tenía que tener la misma capacidad que el que estaba delante. De modo que muchas veces los ejercicios se quedaron solos, arréglense. Entonces, el camino del Señor, en un momento, quizás el hombre se acostumbró a esto, a escuchar, a recibir, a decir soy bendecido por Dios. Pero sin embargo el Señor tenía pensado otras cosas aún mejores, que quizás no lo entiende, pero es la mayor bendición de Dios, es poder servirle. ¿Y en donde sea que el Señor quiera ponerte, en donde Él quiera usarte? Esto es algo que es muy integral. Y muchas veces serás usado por Dios y ni cuenta te darás. Como un varón decía, iba viajando en el colectivo y de repente había dos personas charlando
en aquel lugar y estaban tristes, pero hablaban de Dios. Y hablaban cosas respecto a doctrinas falsas, porque decía, yo estoy mal, a pesar que me profetizaron, a pesar que yo me estoy declarando, sí, continúo con las situaciones igual. Entonces este hermano dice, me despertó el interés y supe que no pude callarme. Me acerqué a hablarles a ellos. Le expliqué que quizás estaban probando una metodología muy errónea, por eso no pasaba nada. Y por eso no tenían paz en su corazón. Y estaban tristes. De modo que le compartí el reino de los cielos, le compartí el mensaje verdadero. Le enseñé lo que es la doctrina de la palabra de Dios, de la fe. Estas personas hicieron, a pesar de que quizás conocían, que sintieron el corazón de orar, de sentir en su corazón, decir, bueno, vamos a reconciliar con Dios por haber caminado mal. Y estos hombres hicieron una oración, estos varones que estaban ahí, esos jóvenes, porque eran jóvenes, de momento hicieron una oración de fe juntamente con aquel varón, con aquel hermano que dijo, y bueno, el Señor te usa, porque el Señor va preparando a los hombres para otras etapas de las vidas. Quizá uno dice, ya llegué a mi etapa de la vida, llegué hasta el tope de mi camino en el Señor. Hoy que quizás me dependa solamente de mí descansar. Pero muchas veces es un error, su mal pensamiento, es poder decir, yo lo hice y lo hice muchas veces, que lo haga otro. Lo cierto es que muchas veces se bajan los brazos. El cansancio está disfrazado de excusas. Porque el camino del Señor es un camino largo. Solamente piensa en un momento y pregúntale si tuviese el apóstol Pablo. Apóstol Pablo, tienes ya una edad avanzada y todavía estás queriendo llevar el reino de los cielos. ¿No era tu tiempo de descansar? Y claro que no, porque se entiende que el camino se termina como el Señor lo terminó, cuando el Señor lo decida. Y esa es la manera que nosotros tenemos que entender y que tenemos que comprender. Mientras estemos en la tierra, nosotros somos instrumento de Dios. Aquellos que hemos conocido el Evangelio, la palabra de Dios, ha tocado nuestras vidas. Entendemos que hemos sido rellenados, nuestras vidas han sido como vasos. Y estos vasos están llenos del Espíritu de Dios, que el cual debe ser compartido con otros. La Biblia lo dice así. Es como nos enseña en la Biblia, la palabra de Dios nos enseña así de esta manera. Y nosotros no podemos tener justamente esa atribución de pensarlo o desdoblarlo o de cambiar de ese parecer. Porque entenderíamos en un grave error nuevamente. Otro error que muchos cometieron en un momento. La palabra dice entonces que esto se encuentra y es que él le explica, el reino de los cielos fue así. Entonces comienza a contar esa historia. De modo que cuenta que una vez llegado al final, el Señor, luego de ser crucificado, después de mostrarse resucitado delante de todos los hombres, algunos quizás dijeron, bueno, el Señor murió, cumplió y ahora se quedará. Seguiremos caminando con Él en la tierra. Físicamente, ¿no? Como estamos acostumbrados. Pero el Señor quiere que tú le sigas en espíritu. Por eso la Biblia dice que los adoradores deben ser adoradores en espíritu. Porque de tal manera, dice la Biblia, que es necesario que se adore a Dios en espíritu y en verdad. Creyendo, confiando. Y todo esto tiene una aplicación que justamente lo reduce y se resume en lo que es la fe, la convicción, lo que uno espera. La certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. De modo que quizás tú digas, no veo al Señor en el camino, no veo a Dios, quisiera poder verlo, pero debes aprender a sentirlo, a sentirte convencido que se encuentra en el medio de ti y que te acompaña constantemente. Hay muchos testimonios de personas en momentos difíciles, en el momento de poder superarlo, en el momento de poder encontrar la fuerza, dijeron, me di cuenta que el Señor siempre me acompañó. Porque cuando quise desistir, quise bajar los brazos, quise quitarme la vida, sentí que el Señor se encontraba. Y claro que sí, porque el Señor se encuentra. Lo que quizás el hombre pierde la percepción, pierde esa sensibilidad muchas veces, y acarrea muchas veces muchas situaciones que son difíciles, que en un momento son los momentos quizás de pena, de tristeza, donde uno muchas veces se ahoga en los conflictos personales, pero aún así hay que ser egoístas con uno mismo muchas veces, porque aún en esas situaciones tenemos que ser hijos de Dios, entendemos que somos hijos de Dios y que el Señor nos ha encomendado algo, nos ha llamado para algo. La Biblia cuenta que entonces estos varones se encuentran en esta etapa final de este camino, donde quizás dijeron, bueno, continuamos la misma circunstancia, pero no, el Señor tenía preparado otras cosas para ellos. La Biblia nos cuenta y nos habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 1,
Y vamos a leerlo a partir del versículo 6, que dice la palabra de Dios así de esta manera, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice así. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y esta es la palabra. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Dios del cielo y Dios de gloria. Aleluya. Santo eres Rey. Santo eres Jesús. Santo nuestro Dios. Y así dice la palabra. Llegando a esos tiempos, a esos momentos donde quizás uno dice, bueno, quizás es el periodo de descanso y solamente espera, hay que esperar. Ahora solamente depende de nosotros esperar el siguiente momento donde el Señor venga nuevamente. Claro que es el deseo de muchos, decir, bueno, queremos las bendiciones, queremos que Dios esté con nosotros, pero muchas veces no echamos mano a la vida eterna, como dice la palabra. Porque esta es parte de la vida eterna, es parte de arrebatar las bendiciones que Dios ha puesto sobre nosotros. Y quizás es de esfuerzo, es de trabajo, pero no deja de ser bendiciones de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? La Biblia dice que son muchos los llamados y pocos son los escogidos. Y aún a pesar de las circunstancias o de la adversidad o del problema que pueda estar sobrellevando en estos momentos personales, que afectan tu vida anímica, que afectan tu moral, que afecta completamente tu ánimo, aún así, la Biblia dice que es bienaventurado, es tu vida. La palabra de Dios dice que Dios está cercano a aquellos que están descontrictos de espíritu y tampoco los rechaza. Cuando ellos quizás dijeron, Señor, restaurarás, vemos que te vas. Y ahora quizás comprendemos que te vas y que estuviste acá por un tiempo nomás. Pero restaurarás el reino de los cielos de Israel. ¿Y qué era el reino de Israel? ¿Y qué era el reino de Israel para los discípulos? Y lo que esperaban desde siempre. Imagínate, sometido a la esclavitud, sometido a los reinos terrenales, a toda clase de injusticia, a todo lo que quizás el hombre ha tomado y ha pervertido y que el inocente tiene que sobrellevar muchas veces. ¿Y qué es el reino de los cielos para ellos? Y el reino de los cielos es ese reino que escucharon en un momento, en una historia, donde todos le dijeron: reino de Israel vivía así antes, porque era un pueblo sujeto, donde la presencia de Dios habitaba en el medio de nosotros, donde había paz, donde el reino dirigía con justicia, donde los enemigos querían entrar, pero no era evitable para ellos, totalmente evitable. ¿Por qué? Porque los muros de Israel, los muros, evitaban justamente esto, y no muros cualquiera, no eran muros materiales, a pesar que los reinos se construían los muros para poder sobrellevar las batallas, los conflictos que tenían que quizás pelear. La ciudad tenía que estar protegida. En un momento el Señor le enseñó al pueblo que el lugar iba a estar protegido porque la presencia estaba, de modo que ellos vivían en carpas. Pero esta etapa de la vida fue por una preparación, porque se entiende que el Señor no solamente quitó al pueblo de Israel de Egipto para sacarlo y darle bendiciones, sino para prepararlo, para enseñarle a confiar, que entienda que era su Dios. Este pueblo fue necesario que pasen en Egipto por unas cuestiones de esos tiempos. La Biblia dice que un momento el Señor le dice a Abraham: y tu pueblo parecerá grandemente y 400 años estará como esclavo, viviendo en tinieblas. Pero porque sí, claro que no. La Biblia dice que el Señor le dijo a Abraham, porque la maldad de la gente de los caldeos, la maldad de aquellos de Canaán, todavía no ha subido, no es mucha la maldad. De modo que Dios es un justo, no tenía razones para poder mitigar una sociedad si todavía no había cometido ciertas maldades. Porque la Biblia cuenta que cuando llegó recién la maldad a la presencia de Dios, es donde comenzó a actuar. Dios no iba a desechar a un pueblo porque sí. Pero sin embargo, esa etapa de hambruna y de juicio que sobrellevaba a toda la sociedad, el pueblo de Israel fue resguardado esos 400 años. Claramente padeció esos tiempos de esclavitud.
Y se entiende que el pueblo se acostumbró a vivir como los egipcios, porque su imagen de una religión era la egipcia. Comían los mismos alimentos, todo igual a los egipcios. Por eso el Señor dice que los rescata. Pero después el tiempo de caminar al desierto fue una preparación. Iban a pasar al reino, al que el Señor le iba a dar. Pero en el desierto acostumbrado sus vidas a vivir en dependencia de Dios, a pesar de las bajezas, de los errores, de todos los males que cometieron, las dudas que les pusieron delante del Señor, todo. Pero fueron buenos aprendidos de parte de Dios. Aprendieron. Se dieron cuenta que no había muros, no había edificaciones fuertes, no había ejércitos fuertes, pero sí tenían a Dios en el medio, estaban en el medio. De modo que Dios los prepara. Pero la Biblia dice que cuando ellos pasan a la tierra prometida, ahí es donde el Señor dijo, bueno, esta ya es su etapa, esto ya es su trabajo, donde deben destronar el resto de las sociedades, del resto de los males. Esta es la parte que a vosotros les toca. Y esto es algo similar, porque la Biblia dice que ellos llegan, y el Señor le dice en ese momento, cuando debe de ser tomado y llevado al cielo, ellos le dijeron, Señor, restaurarás el reino de Israel. O sea, estará la paz que tanto añoramos, que tanto deseamos. El reino de los Dios para ellos era justamente esta abundancia de paz, de seguridad, donde no existirá la hambruna, no existirá la inseguridad, no existirá nada de eso, porque se entiende que el reino de los cielos es esto: gozo, paz en el Espíritu Santo. Ese realmente es el reino de los cielos, gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿En dónde? En la etapa de la vida que me toque transcurrir. Ese es el reino de los cielos. Para ellos significaba eso. Pero sin embargo el Señor dijo, ahora les toca a ustedes. Porque por más que uno se resista, o quizás en un momento no lo comprendió, todo este tiempo fue una preparación. Porque el Señor le dijo, ahora ustedes van a hacer lo mismo que yo. ¿Y qué hizo, Señor? Y a ustedes lo hice mis discípulos. Ir a ser discípulos en todas las naciones. Me seréis testigo en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Llevarán la palabra. Harán la obra que en momentos vieron hacer con sus ojos y sin darse cuenta, ustedes eran parte de esta obra. Porque ustedes son la obra del Señor. Esta obra que el Señor hizo son ustedes. Esta forma que el Señor edificó las vidas. Y todo ese tiempo eran los discípulos. Y ahora les tocaba a ellos hacer lo que un momento le dijo, Señor, lo que yo se los digo en tinieblas, ustedes lo dirán en la luz. Lo que se los digo en la oscuridad, dice la palabra de Dios. Lo que ustedes lo van a decir en la azotea. De modo que todos lo escuchen. A pesar de la situaciones personales, sí. A pesar de eso. A pesar de que quizás hay anhelos totalmente frustrados, guardados en el corazón, porque fueron pasados quizá a una etapa secundaria en nuestras vidas por cuestiones personales, pero sin embargo, el celo ardiente que uno siente para la obra de Dios, el corazón que está añorando poder servirle, poder hacer el camino, seguir con lo que él sintió en un momento, va a tener que empezar a hacer lo primordial, lo primero. En un momento hablábamos con unos hermanos y claramente siempre hablábamos de la obra de Dios, del transcurso del camino. Obviamente hay temas personales, pero cuando uno se encuentra en el medio de la obra de Dios y se encuentra en el medio de las situaciones personales, ya sea en general, pero sin embargo llega una etapa que el hombre está tan confundido que ninguna puede cumplir. Entonces, en ese momento, ¿cuál debes hacer? ¿Por cuál debes inclinarte? Y yo le diría, no desista de la obra de Dios. Porque los momentos que quizás entraste en una iglesia y has sido testigo de los testimonios de otros, de que a pesar de estar en circunstancias más adversas, sin hogar, sin familia, viviendo en las calles, aún así el Señor restaura esas vidas. El Señor los sacó de aquellos lugares. Y tú has sido testigo y has sido oidor de estos grandes testimonios. Por esa razón le diría, inclínate aún más para la obra de Dios. La Biblia nos enseña que uno debe buscar primeramente el reino de los cielos, porque el resto de las cosas estas son añadidas en el transcurso de nuestro camino de la fe. Todas son añadidas. Y la palabra dice que Dios nos bendijo con toda bendición.
Nos ha dado bendiciones grandes. Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Nos bendijo con toda bendición, dice la palabra de Dios. Y las bendiciones están delante de nosotros. Y aún mayor es la presencia de Dios. Aún mayor se encuentra. Quizás te encuentra en el medio de la duda. Quizás te encuentra en este momento qué paso dar. Pero sin embargo la Biblia dice y nos enseña que el Señor le dijo de tal manera: no le toca a vosotros saber, porque estaban buscando tu reino. Pero sí lo que deben saber, que ustedes son la luz del mundo y que una luz no se puede esconder. Aquel que enciende una luz no la enciende y lo guarda en el almud, sino que la enciende y la pone en el lugar más alto, cosa que el hogar, y aquel lugar se alumbre por completo, y así alumbre vuestra luz entre el medio de los hombres, dice la palabra de Dios. Aleluya y aleluya. Digno eres Dios, santo eres Jesús, santo eres Rey, y vosotros sois esa luz. Ustedes, por más, y aquellos que han optado el camino de Dios y que hoy se aferran a la fe, son aquellos que el Señor ha preparado. Todavía no lo entendemos. Son etapas que se van a ir transformando y cambiando a medida que el hombre va madurando, va tomando responsabilidades. En un momento quizás no lo podemos entender. O quizás le damos mucho fervor, mucho lugar a los conflictos personales. Pero debes aprender a confiar en Dios. No importa cuál fuere. Ya sean familiares. No importa, personas que postergaron sus anhelos en el Dios. Pero estos son los tiempos en los cuales debes tomar una decisión. Hoy es el tiempo en el cual tú tienes que elegir el camino correcto. La Biblia dice que el Señor está cercano a aquellos que están constrictos de espíritu, a los que están padeciendo, a los que están mal, pero aún así la Biblia dice que son bienaventurados. Bienaventurados los que padezcan por causa de mi nombre. Y son bienaventurados. Por más que el hombre quizás no lo entienda, quizás diga, pero ¿cómo puede ser bienaventurado el hombre en su tristeza, en su dolor? Pero aún la palabra de Dios dice que aún en los momentos más difíciles, en los momentos más frustrantes del hombre, donde más se acercó al Señor y donde más Dios está dispuesto a recibirlos, a aceptarlos. La Biblia dice que en un momento aquellos hombres le dijeron al Señor de tal manera: el reino de los cielos, la paz viene ahora. No les toca a nosotros saber respecto a eso, pero sí tienen que saber cuál es el camino que deben seguir. Y es un camino de esfuerzos, donde muchas veces nuestras situaciones personales quedarán simplemente de lado, porque entendemos lo que el Señor ha visto en nosotros y para el cual nos has preparado. El Señor nos encuentra, pero te ha preparado, te ha enseñado a caminar, te ha enseñado a transitar en el medio de las tinieblas, en el medio de la oscuridad. Y quizás digan, no puede ser eso. Pues antes que te acerca el camino de Dios, ¿dónde transitaba? En la oscuridad. ¿Y dónde viste esa pequeña luz? Pues en un pequeño mensaje, en un pequeño lugar, en un lugar donde te hablaron de la palabra de Dios. Ahí donde viste la luz. La primera, la que pudo alumbrar tus pies, la que fue una lámpara a tus caminos, la que viste luego, dijiste una lumbrera también, que me dirige ¿a dónde? A un lugar de paz. Por eso la Biblia dice que el Señor ha puesto sus ojos sobre nosotros. En ti fijaré mis ojos y te mostraré el camino por el cual tú debes andar. Aleluya. Y aleluya. Digno eres. Claro que sí. Un camino de paz. Un camino de gozo. Un camino que te lleva donde mora la justicia y la paz de Dios. Y esta es la que te acompañará. La Biblia cuenta que en un momento se encontraba un varón. Y este varón estaba con todas las mismas circunstancias que el resto. Pero sin embargo, la Biblia dice que el ángel de Jehová se para cerca de él, en la encina, dice la Biblia, porque este varón, Gedeón, estaba haciendo lo mismo que el resto hacía. En tiempos sinuosos, tiempos difíciles, las circunstancias, pero la Biblia nos enseña que el ángel de parte de Dios se acerca hacia él y tenía otra actitud. Tenía otra preparación o tenía otro conocimiento, pero no lo estaba usando. El Señor dijo, varón esforzado y valiente, el Señor se encuentra contigo. Y aquel le dijo en ese momento, pues si el Señor está con nosotros, ¿por qué no acontece estas cosas? Ah, sabía que si yo estaba contigo, todas estas cosas no te van a acontecer.
lo sabías, conocías cómo conseguir las bendiciones de Dios. Ahora sabes cómo hacer para que permanezca. Y bueno, si abandonas el camino, si desechas cuestiones fundamentales de la fe, y obviamente que Gedeón va a estar trabajando y va a estar apresurado, no va a tener paz, va a estar siempre preocupado porque dice, bueno, lo que hago se va a ir para cualquier lado, así que me apuro, lo hago sin paz, el día tiene que correr de la misma manera, así que trabajo y guardo todo en el hogar lo más pronto posible. Lo escondo antes que venga el enemigo, antes que venga el madianita y que me quite lo que es trabajado. Y esa es la manera que muchas veces uno trabaja cuando no está Dios. Esa es la manera que se encuentra uno constantemente en su vida, cuando no está como prioridad Dios. Y así se va a encontrar. Pero sin embargo, dice la Biblia, que Dios le dijo, esforzado y valiente. Tú tienes otra capacidad, tienes otros entendimientos que el resto de lo demás. Por eso que el Señor se acerca a él y le dice a él, esforzado, valiente, Jehová está contigo. En todo el tiempo, quizás en ese momento la Biblia dice, estuvo el ángel en la encina, pero ¿cuánto tiempo habrá estado el Señor? ¿En cuántos momentos? ¿En cuántas etapas de la vida habrá estado el Señor ahí cerca? Habrá estado ese ángel ahí cercano, esperando que puedas percatarse, que Él pueda mullarse. El Señor está cercano en todo el tiempo en nuestro camino, de tal manera que el Señor se encuentra ahora y se encuentra con nosotros. Se encontrará contigo cuando tú dispongas de retirarte a tu hogar. El Señor estará acompañándote, estará cerca de ti. Aún si hoy tu corazón se constricte y tú digas, Señor, me siento turbado y no sé qué decisión tomar, y empiezas a analizar y ves todo el peligro respecto a tus decisiones, lo que sí, ten certeza que Dios no te desamparará. Dios no te abandonará. Si escogieres bien, si escoges bien, si hoy decides echar tu mano al árbol de la vida, bienaventurado serás, dice la Biblia. Y todo está al alcance de nuestras manos. Y hoy tranquilamente puedo decir, Señor, hoy miré, estaré quizás quebrantado, iré a quebrantarme en mi casa. Una buena opción, porque el Señor se está ahí, está aún más cerca. Dice la Biblia que Dios está cercano a aquellos que están contritos de espíritu y quebrantados de corazón. Aleluya. Y aleluya, claro que sí. Santo eres Rey. Santo eres Dios. Cercano está nuestro Dios. La Biblia dice, no les toca a vosotros saber esto, pero así verán ustedes. Así como el Señor se fue, y así también, de la misma manera volverá. Él de las nubes. Y ese de las nubes es porque cambia otra etapa. ¿Cuándo es el tiempo de descansar? Es esta potestad del Señor. Mientras tanto, la Biblia dice que nosotros somos instrumento escogido para Dios. Somos sus instrumentos. Y los instrumentos que no se usan se echan a perder. Se pierden, se olvidan. Pero nosotros somos instrumento de Dios, en las cuales en sus manos somos una buena herramienta. Yo te invito a que te pongas de pie en este momento. La historia de la Biblia y todo lo que conlleva la palabra de Dios es claramente la preparación de un pueblo dispuesto. No deja de partir de las mismas formas básicas en las cuales fueron llevados la ley hacia el pueblo de Israel, las historias. Todo lo conlleva a esto, a que el pueblo se prepare, a que estén preparados, hasta que el punto que el corazón entienda y el corazón esté dispuesto. Porque en un momento caminarás tú. En un momento eres tú el que ha recibido tanto de Dios, el que esté compartiendo lo que Dios te ha dado. Porque llegará esa etapa. Aún con lo menos impensado como este varón que estuvo en el colectivo. Viajando en el colectivo, y bueno, fue la oportunidad, fue el momento de entender quién es y qué es en las manos de Dios. Sino aquel instrumento escogido que Dios ha tomado, el que el Señor ha preparado, ha forjado, el que el Señor puso en el tizón, el que el Señor puso ahí para golpear, para darle molde, para quitar las asperezas. Todo esto porque la Biblia va preparando a uno mismo. De tal manera que la palabra de Dios dice que
El mensaje, la palabra de Dios, es como martillo que quebranta la piedra. Y claramente cuando se golpea la piedra es porque hay una intención de transformarla en otra cosa, en algo más. No es simplemente aquello que va. O también es que se encuentra entre el martillo y lo que se está forjando. Pero así es la manera esta que el Señor nos va preparando a todos. Pero la Biblia nos enseña que somos escogidos de eso. Somos personas, hombres y mujeres, llamados justamente por Él. El cual la Biblia dice, ya nos bendijo el Señor, con toda bendición, en los lugares celestiales. Y la Biblia dice que nosotros somos bendecidos, como le dijo Abraham, te bendeciré y tú bendecirás. Tú también serás de bendición. Bendecirás a otro. Sabemos las circunstancias normales, actuales, que el hombre va a padecer, pero si entendemos la Biblia, aquellos que salieron de aquel lugar, la Biblia cuenta que hubo una gran persecución, donde el Evangelio se empezó a expandir aún mayor, pero fue necesario ese golpe, fue necesario que esa situación acometa con las vidas de ellos. Pero sin embargo, todo fue aún mejor para prosperidad del Evangelio. De tal manera que Pablo dice en un momento dijo, todo este mal, y a pesar de mis cadenas, sé que ha redundado todo para bien. ¿Para qué? Para bien del Evangelio. Para el bien del reino de los cielos. Todo esto es para bien del Señor. O sea que nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, todo debe ser provechoso para nuestra edificación y para el reino de los cielos. El Señor nos da la certeza, como aquel momento le dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Caminaré con vosotros todo el tiempo de vuestros caminos. Y nunca estarán solos. Yo no sé si es la primera vez que tú te encuentras aquí en este lugar, o si tú necesitas reconciliarte con Dios, yo te voy a invitar que hagas una oración, que la repitas de forma de voz audible, con fe y esperanza, recibiendo a Cristo en nuestras vidas. Por eso cierra tus ojos, levanta tus brazos y repite conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, te recibo ahora como único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis faltas, por mis pecados y por todos mis errores. Y te pido que me ayudes a conocerte mejor y a ser un hijo tuyo. Y que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz y por darme vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Aleluya. Te alabamos. Digno eres, Dios del cielo y Dios de gloria. Santo eres Jesús. Aleluya. Santo eres Rey. Vamos a adorar su nombre. Mantén tus ojos cerrados, tus brazos a los cielos. Podría decirte si quieres, pero anímate. Tú eres un hijo, una hija de Dios. El Señor habita en el medio de su pueblo. Y este es un momento para poder adorar a su nombre, darle un cántico a nuestro Rey, que tú le expreses tu corazón, que tú desnudes tus pensamientos delante de la presencia de Él. Este momento tiene que ser lo mejor y la forma más grande, provechosa para nuestras vidas. Te adoramos, Dios. Tu presencia me transforma y me levanta hoy con gran poder. Tengo fuerza y esperanza porque tengo fe. No desmayo porque siempre vuelvo a renacer. Te adoramos. Si te animas a levantar la voz. Sin haberlo imaginado, Hoy llega tu amor. Tu presencia me transforma y me levanta hoy con gran poder. Tengo fuerza y esperanza porque tengo fe. No desmayo porque siempre vuelvo a renacer. Claro que sí, Dios. Cada día, Dios. sin haberlo imaginado. Renacer en tu presencia, Dios, constantemente, Padre del cielo y Padre de gloria. Aun cuando el corazón, el cuerpo se siente exhausto, Señor.
Yo sé que tú tienes tu brazo extendido, Dios, el cual me levanta, el cual no permite que nuestro pie tropiece en piedra, Señor, porque tus ángeles mandará, Señor, lo que te sostendrá. Te adoramos, Dios del cielo y Dios de gloria. Señor, tú que conoces los pensamientos, el corazón de este tu pueblo, Dios del cielo y Dios de gloria, oramos conforme, Señor, a cada necesidad, Señor. Oramos delante de ti, Señor, esperanza contra esperanza, en fe y en gloria, Dios del cielo y Dios de esperanza. Sabiendo, Dios, que tu oído está atento al clamor, a la oración de tu pueblo, Dios del cielo, y que corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, aún aquellos que quizás dudan, Señor, aquellos que te piden palabras, los que se encuentran quizás por primera vez, los que habían venido a reconciliarse contigo, Padre del cielo, sé tú su guía en este momento. Tú pon tus palabras, quita la vergüenza, quita la culpa, Señor, en este momento, Señor. Tú eres que restauras. Ahora, Señor, tú eres que renueva el espíritu de sus mentes. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendito Dios y Dios de gloria. Señor, tú eres que nos rejuvenece cada día, Dios, como las águilas, Padre del cielo y Padre de gloria. Tú que has puesto en nosotros espíritu de sabiduría, espíritu de vida, Dios. Digno eres, Dios del cielo. Padre, Señor, toma las cargas en este momento. De aquella mujer, Señor, que hoy pone sus cargas, su tristeza, Dios, sus frustraciones, Padre del cielo. Oh, bendito Dios del cielo y Dios de gloria. Sé que tú eres que las fortaleces en este momento, Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, oramos delante de ti. En esperanza, Señor, como tu hijo y como tu siervo, me levanto con toda autoridad, Señor, contra toda obra de las tinieblas en este momento, contra todo espíritu de maldad, Señor, contra toda hueste, Señor, echándolo fuera, Señor, a lugares secos y áridos, Dios, proclamando tu libertad, tu gloria, tu poder, Señor, brujería, hechicería y todo trabajo de umbanda, quimbanda, magia negra y magia blanca. Se rompe en este momento, Señor, todo espiritismo. Todo es desbaratado en este momento, Dios, en el nombre de Jesús. Pacto hecho conscientemente, inconsciente, Señor. Con Gauchito Gil, sana muerte, Señor. Con toda santería ahora es desbaratado, Señor. Se rompe todo encantamiento, Señor. Toda ceguera, Señor, ahora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendito Rey. Padre del cielo y Padre de gloria. Tú rompes las cadenas, Señor. Oprimen a tu pueblo, Señor. Los yugos se pudren en este momento, Padre. Oh, Dios del cielo. Ligaduras y ataduras, Señor, se deshacen. Ahora y para siempre, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, trayendo libertad al cautivo, Señor, al que padece por las drogas, por diversos vicios, Señor, en este momento. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Libre es, Señor. Libre el varón que encuentra las drogas. En el alcohol, el tabaco, libre en este momento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, aquellos, Señor, que hoy, Dios, que crecen libres de los juegos, de las apuestas, Señor, y aquellos, Señor, que acomete contra su vida, en contra de su voluntad, Dios del cielo y Dios de gloria, hoy se ha dado dominio propio, Señor, para vencer, para contrarrestar, Señor, toda atadura, Dios, en el nombre de Jesús. Oh, Dios del cielo y Dios de gloria, malos pensamientos, terror nocturno, Señor, pesadillas, voces y visiones que perturban la mente, Señor, ahora sea libre, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, libre es tu pueblo, Dios. Libre es en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Dios del cielo y Dios de gloria, Señor, Padre eterno y Padre de gloria. Este tu pueblo se encuentra delante de ti, el cual te adora, el cual ha levantado los brazos, Señor Padre, de los cielos. Tú abres la ventana, Señor, y tú derramas esas bendiciones, tu gloria y tu poder, Señor, en este momento, Padre. Sanando, restaurando, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda enfermedad está puesta en tus manos, Dios. Bendito Dios del cielo, toda enfermedad del corazón y toda insuficiencia cardíaca, Señor, es sanada en este momento. Arritmia, arterias tapadas, soplo en el corazón, Señor. Taquicardia, Señor, sánalo en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Tinnitus y toda anomalía, Señor, en los oídos, en las arterias, en las venas, Señor, sean sanadas en este momento, Dios. En el nombre de Jesús, migraña y todo padecimiento, Señor, de dolores en la cabeza,
En el nombre de Jesús están en tus manos, Dios. Señor, insuficiencia respiratoria, Señor. Toda enfermedad, Señor, tú la sanas. En el nombre de Jesús, Padre, en el hígado, metaboliza todo cálculo, Señor, en los riñones, Señor. Sánalo. Quita, Señor, en este momento insuficiencia renal, Señor. Diálisis, Padre del cielo. Restaura, Señor. Extiende tu mano, Dios. Sé tú el que intervenga, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y toda enfermedad venérea, íntimas, Padre del cielo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. A la mujer estéril, Señor. Extiende tu mano, restaura, Señor. Al hombre estéril, Padre del cielo y Padre de gloria. Señor, tú eres el que abre las ventanas de los cielos. Tú eres el que trae las bendiciones. Tú eres el que restaura, Señor, a las vidas, Dios. Señor, tu mano sea extendida, tu llaga, Señor, sobre esos cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, Señor, sana las heridas del corazón, las pérdidas, Señor. Lo que hoy encuentras, Señor, en la tristeza, Señor, Padre, tú la rescatas, Señor, del hoyo, de los pozos cenagosos, Señor, y la haces sentar sobre la piedra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú restauras, Señor, en este momento, Padre. Oh, bendito Dios de gloria, tus brazos, Señor, el que nos envuelve, tus alas, Señor, el que nos hace estar, Señor, resguardo, hasta que pasen los quebrantos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios de gloria y Dios de esperanza, Señor. Está todo en tus manos, Señor. Este día está en tus manos. Esta reunión está en tus manos. Cada oración y cada súplica están en tus manos, Dios. Lo creemos y lo confesamos, Señor, de nuestras vidas, declarando tu gloria, tu grande poder y tu grande misericordia. Y el milagro aquí en este lugar y aún a la distancia. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén.